Unon. Bueno, pues vamos a hablar de Howard el Pato. Sí, Howard el Pato es una película del año 1986, dirigida por un desconocido William Wick. Y digamos que está basada en unas historias de Marvel, pero como todo el mundo sabrá, o digamos que debería de saberlo, por ejemplo, leyendo o viendo esos vídeos de cómo conocíamos a Marvel, de Strip Marvel, el canal canónico en el Estado español o en el castellano, de esta egregia compañía, la segunda en cómics y la primera después, a partir del 2008, en la cinematografía, pero eso ya llegará. Hubo un momento en el que tuvieron que vender los activos de la compañía para poder sobrevivir. En los años 90 estuvieron a un pelo de la quiebra, aunque no fue el único momento. Y de esa circunstancia de acabar teniendo que vender los activos, ¿qué es vender los activos? Pues es decir, significa tener que ceder o vender los personajes para su utilización en diversos medios, ya sean videojuegos. Recordemos que en los años 80 empezaron a hacer furor ya en aquella película del año 72, de cuando el destino nos alcance, Solid Grain. Aparecía, no lo dije en aquella película, pero lo digo aquí, aparecía por primera vez en pantalla, en una película, y estos videojuegos que acabarían siendo furor en los años 80 en las aquellas salas con maquinitas de los videojuegos, de incluso en los bares se acabó habiendo una de estas para que los niños se entretuvieran mientras los papis pimplaban. Pues cedieron los caracteres, los personajes, en parte para los videojuegos, pero también para películas. Y George Lucas, no sé por qué demonios, entró la cosa de hacer una película de Howard el Pato. Hasta tal punto serían exitosos los cómics. Recordemos que en ese año 86 George Lucas produjo también otra película, aquella de El laberinto, dentro del laberinto, aquella de David Bowie con Jennifer Connelly, que es de gloriosa memoria para todos los jóvenes, como un servidor que tenía 4 años en el momento del estreno de aquella dentro del laberinto, con los muñecos aquellos de el añorado creador también de Cristal Oscuro, Jim Henson, y de otros elementos seriales que sería largo y prolijo explicar ahora, que falleció tremendamente en el año 1990. Pero no es asunto de hablar de Jim Henson ni de la película El laberinto, que también está comentando en otro lugar de este canal, como también Cuando el destino nos alcance. No, estamos hablando de Howard el Pato. ¿Por qué demonios a George Lucas le entró el hacer los preparativos para una película de Howard el Pato? ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo es posible que Howard el Pato tuviera tan éxito como para que fuera una venta prioritaria de los derechos? No un momento en el que no habían hecho grandes películas como pudiera ser de otros personajes. Bueno, evidentemente se hizo. En principio, en lugar, iba a ser una película de animación, pero a quien se la coló a alguien y contractualmente estaba obligado a que fuera una película live action, una película con personajes reales, y al final acabó siendo eso lo que acabaron trayendo en esta película. Y recordemos que contrae el contrato para, digamos que, incorporar a Lea Thompson, que Lea Thompson en el año anterior, en el año 85, digamos que venía de protagonizar con otros, con Michael J. Fox, Regreso al Futuro. Y estaba Tim Robbins, estaba Jeffrey Jones. Jeffrey Jones, por ejemplo, es aquel del ojo que iba cambiando, el último gran héroe de aquella película que John McTiernan del año 1993 con Arnold Schwarzenegger, que no fue entendida en el momento, aunque es enormemente disfrutable.
Y hay otra serie de... Pero sobre todo están Lea Thompson, Jeffrey Jones, Tim Robbins, Ed Gale y Chip 100. Esta película, que sobre todo cuenta con la música de John Barry. John Barry es reconocido, sea así o no, como el creador de los acordes de la música, de la sintonía clásica del tema de James Bond, a pesar de que también luego sería reconocido con obras de la categoría de la banda sonora de Bailando con los, que seguramente incluso se llevó el Oscar a la banda sonora, y también hay otras, pero el Marchamo de 007 es muy potente y muy poderoso. Aquí es en buena medida, algunos pasajes son más digeribles por la banda sonora de John Barry, aunque digamos que en otros momentos se pone demasiado intensa en momentos que no lo merece. Es un desastre de película. Es olvidada, es aborrecible, aunque es película de culto para mucha gente y de revisionado, sobre todo cuando apareció Howard el Pato, por ejemplo en Guardianes de la Galaxia, en el lugar del coleccionista, aquel personaje interpretado por Benicio del Toro. Al final, en una escena post-crédito, aparecía entre la inmensa colección de el coleccionista. Está es un personaje, lo que se dice, nerfeado en la producción, sobre todo en esa de el ámbito de Guardianes de la Galaxia. Luego hicieron What If, que es este, ¿no?, en el año 2021, donde el coleccionista está más cercano al cariz del cómic. Pero bueno, estas cosas son. En aquella escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia aparecía el Pato, Howard. ¿Cómo había llegado? Desde el planeta Howardzonia, de los patos, Ducópolis, o como quiera que sea, a la Tierra primero, y después partir. Fue con alguna nave de Yondu o algún Ego cuando apareció y se metió en algún lado de la... No tengo ni puñetera idea la continuidad de la realidad de Howard el Pato. Pero bueno, aquí tenemos la idea de que Howard, porque cuando lo vi yo siendo joven tenía la idea o la sensación o las emociones de que cuando le atrapan, le succionan, me daba pena realmente de que, joder, le han quitado de su planeta, le han quitado de su lugar, le han quitado de su familia y todo esto. No entraba una capa de lectura un poco más, no tanto, no muy, esto no es un búnker antinuclear, no, pero un poquito más abajo estaba claro que no era una persona feliz en su planeta, no tenía conflictos con la pareja, tenía conflictos con sus padres, con su empleo, y por lo tanto, digamos que le molesta cambiar de aires, pero en el fondo tampoco es que eche tanto de menos su vida. En el otro planeta, pues puede que sí, pero su vida no. Podría ser un planeta espejo en el que se desarrolla todo exactamente igual como la Tierra, pero en Patolandia puede ser, sobre todo teniendo en cuenta que habría tenido que crear un lore de Patolandia desde cero, y eso es difícil, sobre todo si tienes que hacerlo y puede que en el cómic no lo hayan hecho, porque es muy fácil, digamos que adaptar una pequeña cosa, pero adaptar todo requiere mucha imaginación y requiere demasiado esfuerzo, tiempo y trabajo. Y quizá ni los cómics ni en la película tuvieron eso a raudales como para establecer ese desafío. Por otro lado, tenemos la circunstancia de que, bueno, pues Howard vive una vida y le traen al planeta Tierra. Es demasiado ochentera, es muy ochentera la película, sí, totalmente, y digamos que eso lastra y ayuda, lastra en tanto en cuanto como película no llega a despegar, no tiene ninguna coherencia interna, bueno, algunas sí, pero digamos que muy ligera y sucinta,
en la continuidad de la historia y de la trama y de su explicación de por qué suceden las cosas. Digamos que pudiera resumirse la trama en un parrafito, lo cual evidentemente no da... pareciera que, que hicieron una película pensando que sería el origen de un gran héroe y que serviría de piedra de toque para una evolución del personaje en otros productos. Sobre todo si hubiera sido de versión animada, pudiera haber sido el objeto de varias películas, incluso después de haber tenido éxito a nivel animado, dar el salto a una película live action como es esta, y por lo tanto puede que sea ese uno de los problemas que se manifestó a la hora de establecer el elemento de esta película, esas ganas de sacar dinero de manera inmediata y con rapidez, cosa que luego se ha repetido muchas más veces en el intento de sacar la gallina de los huevos de oro de manera cuanto más rápida, pero sin dejar el pozo que una buena gastronomía siempre debes seguir metiendo los ingredientes en el puchero de manera ordenada y con la capacidad y la paciencia para que los elementos se vayan macerando en su propio jugo para poder establecer luego un plato que sea gustoso y agradable con sus tempos y sus ritmos. Esto, que debería de ser sentido común, para otros no los es tanto, que sobre todo gente que a partir de los años 70, sobre todo también 80 y los 90, en épocas en las que empezaron a quebrar los grandes estudios, se empezaron a inmiscuir gentes provenientes de los sectores comerciales, financieros de las compañías para la dirección de la área de creatividad o dirección global de las compañías, con una conceptualización monetarista y desligada de cualquier área creativa o artística, por lo tanto dando al traste cualquier posibilidad para dar sus tiempos, porque lo importante era la recuperación de dinero, sobre todo con grandes fracasos como aquel tristemente recordado Puertas del Cielo del año 1980, o por ejemplo en el año 1992 La Isla de las Cabezas Cortadas, que acabaría por derrumbar un estudio completo. Estas circunstancias se acabaron por ir produciendo y por tanto puede ser eso el hecho de que se tuviera que hacer y alguien metiera en el contrato el asunto de que tuviera que ser ya inmediatamente una película live action, como acabó por suceder. Tenía grandes actores, bueno, para la época sí, y alguno incluso acabaría por llegar a ganar el Oscar en 2003 con Mystic River, aquella película de Clint Eastwood, que me refiero a Tim Robbins. Lea Thompson es reconocida con sus papeles en Regreso al Futuro, aunque luego tuvo también otros. Y hay una serie de actores que están metidos en esta producción. Y daba la posibilidad para tener, por lo menos, si no fuera un gran clásico de la historia o de los años 80, digamos que daba la posibilidad para poder tener algo decente y, ¿por qué no?, la pista de despegue, de aterrizaje y despegue para una franquicia, que seguramente es lo que quería George Lucas establecer con esta película, porque nadie coge los derechos de algo basado en cómics para hacer solamente un producto. O es muy difícil, porque quieren recuperar el dinero y ganar un poquito más. Pero esta fracasada obra, digamos que después, a partir de las versiones en el mundo cinematográfico de Marvel, cuando recuperó los derechos de utilizar a Howard Pato y que fueron participantes de este universo, también en What If aparece el Pato, bueno, pues dan la posibilidad para recuperar aquel material del año 86 en esta película y revalorizar o actualizar en tanto cuando la generación de los años 80 empieza a tener 40, 50 años y tener nostalgia de aquellos años y todos los productos que recuerden a su infancia, aquellas películas que se pudieran ver en la juventud teniendo entre 4 y 12 o 16 años. Por ejemplo, Jim Parsons, hasta el año 73, tendría en la presentación de esta película en el año 86, tendría 13 añitos y puede que la viera, puede que no,
Pero estoy refiriendo a esa generación al retrotraer y poder traer al presente a través de productos como el universo cinematográfico de Marvel, que tiene la incorporación de una versión de Howard el Pato, pues puede retrotraer a películas como esta, que es el pasado del lore del personaje a través del cine. Y por ello, retroactivamente, tener un cierto culto, un cierto éxito en el presente a través del pasado en esta película que fue un fracaso. ¿Fue un fracaso? ¿Realmente? Bueno, sí y no. Fue un fracaso en tanto cuanto no obtuvieron las ganancias que pretendían. A nivel, digamos que de presupuesto fueron unos en torno a 37 millones de dólares y tuvo una recaudación de 38 millones de dólares. Evidentemente no es American Graffiti, la película aquella de 1973 de George Lucas, que antes, digamos que, bueno, pues en aquel momento, en el año 73, tenía la idea de adaptarla ya 13 años antes de estrenarse el 1 de agosto del 86, una película veraniega, pero que en principio fue un fracaso crítico comprensible y un fracaso comercial, a pesar de que, como digo, en números pudo haber recuperado cierto dinero, aunque claro, en ese presupuesto normalmente los 37 millones que se suele oficialmente decir que tiene una película no se incorporan los dineros del marketing y de la propaganda para promocionar la película. Por lo tanto, cuando se establece esa idea de recaudación de 38 millones para un presupuesto de 37, es un poco falsario porque recupera el dinero que costó la producción, pero no recupera el dinero gastado en promoción y por lo tanto se puede considerar efectivamente un fracaso. Como digo, esta película tiene un guión muy sencillo. Howard llega a la Tierra, hay un elemento de conexión cósmica que ya es una putada enorme que curiosamente de todo el universo, de todo el planeta de Patidonia, llegue a el barrio, a la ciudad de Howard, y no solamente a eso, sino al sillón donde se sienta Howard cuando llega derrengado de las cosas que estuviera haciendo a casa. Se sienta y el lazo le toca. No, qué preciso, qué precisión tenía que ser para quirúrgico, maravilloso. Casi te pueden hacer una extracción de apéndice desde otra galaxia. Magnífico, ¿eh? Qué tecnología más avanzada. Pues la idea es que luego pueden venir gentes de otros mundos y hay un demonio que llega a la Tierra y por lo tanto existe esa dualidad respecto a qué hacer, qué no hacer. Y Howard pues debe de enfrentarse a sus propios miedos y a su propia decisión de ser o no ser. Quizás es demasiado poner como algo shakespeariano. Aquí, to be or not to be, que es lo más importante. Aquel solitario diálogo de Hamleto con el cadavérico resto de Yorick. Sería un poco más pedestre, pero digamos que funciona porque en el fondo la trama pudiera haber dado para muchísimo más. Está bien conceptualizada la idea, pero está mal ejecutada, muy mal ejecutada, pésimamente. A pesar de tener mimbres para hacer algo mucho mejor, y en parte se ve que había capacidad y posibilidades para hacer algo mucho mejor, pero se detienen en unas formas y fondo porque digamos que como películas de ciencia ficción que quiere tratar de transmitir algo, había y hay una diferencia entre forma y fondo. Cuando lo que te quieren contar es algo interesante y atractivo, puede destruirse por la forma, es decir, por el medio en el que se va ejecutando y evidentemente por la forma estética, ya sea el make-up, la forma de caracterizar a los personajes, los escenarios, la parte técnica de los
cachivaches. Aquí falla sobre todo en la forma de transmitir la historia en estos dos ámbitos. Y por lo tanto, estéticamente es muy ochentera y estéticamente es muy fracasada. Si uno rasca y coge la idea, a pesar de que pueda resumirse en un párrafo, pues digamos que tiene fuerza suficiente para poder transmitir algo. De muchas películas posteriores y también anteriores, pero de los años 80, 90 y del siglo XXI, tienen una historia, un trasfondo muy pequeñito, pero tiran mucho de fanfarria y de fuegos artificiales para transmitir una idea respecto a momentos de la propia película y de la trama para poder llegar a la patata. Esta película tenía posibilidades, pero evidentemente la fanfarria pues no está, no hay mucha espectacularidad, no hay mucho fuego artificial y se nota que hay en buena medida los medios de una película no ya de serie A, sino de serie B, porque recordemos que en el año 84 habían establecido la película de Terminator. James Cameron hizo The Terminator en el año 84 siendo una película de serie B, una película no de circuito A, y es una película que es una grandiosa obra maestra de la ciencia ficción. Y estamos hablando de 2 años antes de esta producción, producida por George Lucas, que había sacado en el año 83 la última, El retorno del Jedi, o del Jedi, la tercera pata de la trilogía de Star Wars. Y estamos hablando de un señor George Lucas que había establecido la industria Light and Magic y que había establecido el precursor de lo que luego acabaría siendo Pixar, Pixar está dentro de las faldas protectoras de las industrias surgidas de la Guerra de las Galaxias, esta trilogía de El Imperio Contraataca en el año 80 y de Una Nueva Esperanza en el año 77, que acabaría paradójicamente haciendo películas de animación y con el correr del tiempo acabaría salvando por la adquisición, porque fue la primera adquisición de Disney en Disney Pixar. Pues curiosamente luego acabaría Disney adquiriendo Lucasfilm con digamos Star Wars, Indiana Jones y todos los productos que comporta. Es interesante todo este elemento de recordatorio y de cabriolas que acaban pasando. Bueno, y al final acabar teniendo que en el año 86 acabaron por sacar esta película, Howard el Pato, con aquella infame canción de Howard the Duck que acaban tocando en aquel concierto al final, con una Lea Thompson que pasaba por allí, que creía que iba a ser la nueva heroína de una nueva franquicia con Howard el Pato, con un Tim Robbins que aparece más flipado que otra cosa, y un malvado de cartón piedra, Jeffrey Jones, que digamos que luego acabaría en aquella otra película y en otras más. En aquella otra me refiero a el The Last Action Hero, el último gran héroe de acción, aquella película del año 93 que hemos comentado antes. Es un fracaso épico que la gente recuerda con cariño y digamos que, bueno, pues está en Amazon Prime Video, sorprendentemente, para que la gente la pueda ver. ¿Qué se puede rescatar? Pues nada, solamente la nostalgia. ¿Qué se puede decir? Pues poco más se puede decir de esta Howard el Pato. Una producción, evidentemente, que fue difícil. Formalmente, en teoría, pues debería de ser Cleveland, Ohio. El clímax, al parecer, se rodó en una instalación naval en San Francisco. No sé cómo les dejaron. En Rotten Tomatoes tiene un índice de aprobación del 14%, aunque Rotten es más fracasado que una escopeta de feria. Y en Metacritic tiene una puntuación de 28 sobre 100, aunque claro, está basada en las reseñas de solo 21 críticos. Y Rotten Tomatoes está basado solamente en 50 reseñas, con un promedio de 3,4 sobre 10.
recibió 7 nominaciones al Golden Raspberry, el anti-Oscar, en el año 87, entre ellas las de Peor Actor de Reparto para Tim Robbins, Peor Director, Peor Canción Original para Howard the Duck, y ganó 4 galardones en esta categoría por Peor Guión, Peor Nueva Estrella, las de los 6 chicos y chicas con el traje de pato, peores efectos visuales y peor película, empatada con Under the Cherry Moon de Prince. Así que esta película sí obtuvo sus premios, aunque fueran en el lado oscuro de la luna. Poco más se puede decir, más que si no lo han visto, pues si quieren perder un ratito de su vida, como pueden ser, digamos que unos 105 minutos, un poquito menos, 1 hora 3/4 más o menos aproximadamente, pues aquí está Howard el Pato, sobre todo si quieren entender las referencias después en el universo cinematográfico de Marvel. ¿De dónde viene? Pues de la película Howard el Pato del año 1986. Si quieren, luego me tiran tomates en los comentarios. Y sin más, es que ricasco, agur rat, Betty Helpian.